Buenas noches con todos, amigos y seguidores de la comunidad de Data Engineering Latam. Sean bienvenidos a una nueva sesión de hoy, viernes 20 de mayo del 2022. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y posteriormente será publicada en nuestro perfil, en nuestro canal de YouTube. Les recomendamos, por favor, mantener los micrófonos apagados durante esta sesión. Al final tendremos algunos minutos para hacer preguntas y comentarios. Si aún no nos sigues en nuestro grupo de Telegram, ahí tienes el código QR para que puedas escanearlo y encontrar contenido curado, contenido especializado en todo el mundo de Data Engineering. Asimismo, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar todas y cada una de las sesiones de los diferentes grupos de estudio que se están llevando a cabo ya desde el año pasado. Nuestro perfil en LinkedIn, nuestro perfil en Facebook, nuestros canales en Slack, toda una serie de herramientas para que estés informado de las últimas novedades, el mejor contenido para que puedas compartir, puedas aportar, puedas sobre todo preguntar y consultar las dudas que tengas. Siempre habrá alguien en la comunidad que pueda brindarte un apoyo y su tiempo. Puedes acceder también a nuestro contenido, a todas nuestras redes sociales a través del código QR que estás visualizando en pantalla y pertenecer a la comunidad más grande y chévere de todas. Para el día de hoy tenemos como invitado a Jefferson Argueta. Él es Data Engineer y Machine Learning Enthusiast. Va a tocar el tema de hoy en nuestro grupo de Learning SQL sobre Transactions. Y él nos está visitando desde Guatemala. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Muy bien, pues un gusto estar de nuevo aquí en esta comunidad tan grande y la más grande de Latinoamérica y la más chévere, hombre, donde se comparte buena vibra y se aprende de datos, eso es lo mejor. Y todo, sobre todo es gratis, pues. Eh, Les voy a compartir mi pantalla en este momento y vamos a entrar de lleno a lo que es el tema del día de hoy. No entiendo por qué no puedo ver. Ah, yo creo que ya. Ok. Pues quería empezar con un meme por ahí para calmar las aguas y alegrar la vibra. eh, los practicantes después de eliminar la base de datos de producción. O sea, ahí dice en inglés, pero en español dice, yo pienso que es más útil hacer que las cosas pasen y que luego uno se disculpe luego de lo que uno hizo, ¿no? El que aparece en la foto es Mark Zuckerberg en una de las charlas que el man dio, creo que en Harvard, una de las primeras, cuando recién estaba iniciando con Facebook. Um, pero lo dijo él. eh, Una de las partes bastante interesantes de las transacciones, me parece, es que cuando no las conoces, uno cree que todo está perdido hasta que llega alguien y te dice, no, pero tú tenías la transaccionalidad activada, entonces todo está resuelto, no te preocupes por el cambio que acabas de haber hecho porque no pasó nada. Y ahorita nos vamos a ir dando cuenta conforme vaya presentándoles a qué me refiero. Muy bien. Inicialmente, pues en el libro describía algo de multi-user database, que muchos usuarios pueden llegar a conectarse a una base de datos para poder obtener datos y poder ya sea hacer sus consultas o hacer sus inserts, updates o deletes o cualquier tipo de transacciones que ellos necesiten o cualquier tipo de operación que llegue a darse en ese momento. Muchos usuarios pueden estar consultando una misma tabla, así como muchos usuarios pueden estar aplicando diferentes cambios a una sola tabla, pero todo tiene que ser de una forma tanto simultánea para que el usuario pueda percibirlo de esa manera, pero dentro de la base de datos, dentro del motor, se está manejando de una forma muy distinta a lo que uno cree. Vamos a proceder a la siguiente. Ahí es donde yo entro con las ACID. El término ACID, que describe la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, es en lo que se basan las bases de datos transaccionales. Las bases de datos SQL son las que más manejan transacciones. Me parece que hasta el día de hoy yo no he conocido, tal vez alguno de ustedes me podrá corregir, no existe una base de datos normal que sea de SQL que no maneje transacciones. Ahora las no SQL pues existen de muchos tipos, de muchos sabores, pero eso es un sabor totalmente diferente. En cambio, las bases de datos que constan con el término ACID mantienen las características de transaccionabilidad tomando en cuenta la atomicidad, que sería que una operación
consiste en una serie de pasos y esos pasos deben de ser completados o si no, pues no se realiza la operación. La consistencia, pues es una propiedad que solamente permite ejecutar aquello que no va a romper las reglas en la base de datos. Como supongamos ustedes tienen un constraint en la tabla y ese constraint evita de que se inserten un tipo de dato repetido, supongamos un tipo de dato repetido en una misma columna, la consistencia evitará que esta transacción sea ejecutada, simplemente no va a permitir que eso se realice porque esto rompería las reglas de la base de datos. El aislamiento. Esto nos asegura lo que yo les decía anteriormente, que muchos usuarios pueden conectarse a una tabla, a una base de datos, pero cada operación de insert, cada operación de delete, cada operación de update va a ser ejecutada de forma aislada. O sea, cada ejecución no va a depender de la otra, va a ser totalmente independiente y no va a requerir o no va a ser afectada por lo que esté sucediendo en otras operaciones. La durabilidad. Esta propiedad asegura pues que la durabilidad de los cambios que nosotros apliquemos en la base de datos sean permanentes, que no sean, supongamos si que la transacción sí se haya ejecutado, pero que los datos no hayan desaparecido. No, esto realmente permite que la durabilidad se mantenga, que la consistencia de los datos permanezca y perdure hasta que nosotros lo volvamos a afectar. Parte de las ACID son uno de los principios de las bases de datos y casi que lo que uno aprende en los primeros cursos de base de datos en la universidad o en un curso X. Es muy importante poder tomar en cuenta estos conceptos, ya que son para una entrevista de trabajo solamente como un tip. Es muy bonito poder decirlo porque cuando uno dice o habla de las ACID, a uno le entienden que sí sabe de lo que está hablando. O si uno toma en cuenta las 12 reglas de code, pues ya saben que es un pro. Continuando, bloqueos y bloqueos con granularidad. Cuando uno está aplicando un cambio en una tabla o está aplicando cierto tipo de operaciones en una tabla, la tabla como tal se bloquea, pero también existen ciertos tipos de bloqueos los cuales nos permiten, dependiendo de la operación que nosotros estemos realizando, bloquear la tabla, bloquear páginas que son una cantidad, o sea, una porción limitada de filas, o bloquear exactamente una fila, la cual nosotros estemos afectando cuando nosotros estamos realizando una operación. Ahora sí, que es una transacción. Otro meme por acá, una base de datos errónea seleccionada y pues podemos ver la cara del meme pues viendo la cantidad de filas que él afectó, que fueron 8 millones aproximadamente. Y ahí es cuando uno empieza a sudar frío y cuando uno empieza a pensar en el sentido de la vida, en qué está haciendo uno, en bases de datos, si realmente uno pertenece ahí o qué acaba de haber hecho y qué va a pasar después, porque es lo más importante, no lo que pasó antes, sino lo que va a pasar después, porque imagínense, se perdió una gran cantidad de datos de producción y luego empieza uno a recibir llamadas de qué fue lo que sucedió, dónde están los datos, dónde está la información y dónde están los reportes. Y uno empieza incluso a veces hasta a temblar, porque uno dice, ¿y ahora cómo lo recupero? No hay un backup, o sí hay un backup, pero levantar el backup me va a tomar un par de horas. O fue tan grande lo afectado que detiene la producción completa de la compañía. Pero aquí es donde empiezan las transacciones. Las transacciones manejan diferentes tipos que se llama el Transaction Control Language. Están los commit, rollbacks, el set point, el start transaction o begin, algunos otros motores de base de datos. Y estos solamente funcionan con los DML, el insert, el update, el delete. Me parece que con el truncate no es aplicable, no recuerdo, me parece que sí. Pero es de la forma en la cual se maneja en SQL. El commit. El commit es una de las operaciones a las cuales uno tiene que tener mucho cuidado. Uno debe manejar commit como si estuviera en fuego, bastante caliente, porque al momento de que uno aplica commit y hace la ejecución del commit, eso significa que todos los cambios que uno estuvo operando durante nuestra sesión van a ser aplicados en la base de datos, van a impactar directamente en la base de datos. ¿Cómo se les podría decir de otra manera?
Al inicio, cuando uno inicia su conexión, la base de datos como tal le crea a uno una sesión independiente de todo lo demás, de todo el ambiente de la base de datos. Uno puede ir aplicando sus cambios en esa conexión, siempre y cuando uno haya iniciado la transacción, y todo esto se manejará de forma independiente a la base de datos, a todo el ambiente de la base de datos. Eh, Al momento en el que uno aplica commit, todos los cambios que uno aplicó en su conexión, en su sesión, en su transacción, serán reflejados o impactados en la base de datos. Entonces, un commit es una de las partes más importantes y pues uno lo tiene que manejar con mucha cautela. Los commits también son buenos, no es tanto así como decir lo que es algo malo, porque supongamos uno cuando está diseñando un sistema y está programando, uno debe mantener la transaccionalidad a tope, porque al momento en el que uno empieza a diseñar un sistema desde cero, uno debe manejar la transaccionalidad para que no hayan duplicados, para que no exista conflicto con los demás usuarios y así uno pueda manejar cada dato o cada cambio que se va aplicando desde cada sistema o desde la base de datos de forma independiente, como les mencionaba en las ASI. Ahora el rollback. El rollback es algo que uno aprende a amar cuando uno pasó situaciones como esta. El rollback deshace todos los cambios que uno había aplicado, siempre y cuando uno no haya aplicado el commit, porque el commit es definitivo y no hay vuelta atrás. En cambio, con el rollback, si uno va en la transacción, está realizando su transacción y esta llega a fallar o uno se da cuenta que algo está mal, el rollback a uno le permite poder regresar a un punto anterior al último commit o, bueno, tal vez un save point para poder restaurar todos los cambios y decir aquí nada pasó y por lo menos puedo volver a empezar desde cero o desde el último commit y aplicar nuevos cambios para poder solventar el problema que uno tuvo. Entonces el rollback también se puede utilizar en store procedures, ahí es donde yo más lo he visto, o también pues en los sistemas. En el momento en el cual se levanta una excepción, uno aplica el rollback y uno regresa hasta el punto anterior y es bastante beneficioso. El save point. Un save point es un punto en el cual uno guarda la transacción y uno puede decidir cuántos save points va a ir utilizando adentro de una operación para poder volver a ciertos puntos en los cuales uno necesita irse moviendo, ya sea uno necesita volver al punto en el cual creó la tabla e insertó los registros que van en esa dimensión, unos registros que van quemados y quiero volver a ese punto y no afectar o no deshacer todo ese insert que había hecho anteriormente, pues ahí uno vuelve y luego puede volver a insertar otros datos que uno llegue a necesitar. Algo que se me olvidó mencionar del commit, cuando uno está haciendo un bulk insert o estás utilizando alguna herramienta de volcado de datos y estás insertando teras de datos, cada herramienta a uno le permite decir hasta cuántos o cada cuántos miles de registros, millones de registros a veces, uno quiere activar el autocommit. Algunas bases de datos ya traen el autocommit definido y pues es siempre de revisarlo para poder saber si el commit o el autocommit debe ser deshabilitado o no. Para iniciar una transacción se utiliza el Start Transaction. Así uno puede definir de que la tabla, o sea, los cambios que uno va a aplicar van a ser utilizados únicamente en mi sesión y luego cuando yo lo necesite o aplique el commit, estos sean transferidos. Continuando, aquí es lo que les decía, ¿no? Set in placing transactions on o set autocommit en cero. En Oracle he visto el autocommit en cero. Si uno lo pone en 1, eso significa que el autocommit va a ser aplicado todas las veces en las que nosotros apliquemos un cambio. O si uno lo pone en cero, pues es cuando uno se puede divertir con los cambios que uno aplica. Porque los cambios que uno aplique únicamente van a ser ejecutados en nuestra sesión. Recordemos que cada sesión en las bases de datos, como les mencionaba, se ejecuta de forma independiente al ambiente completo de la base de datos. Uno tiene una sesión iniciada y puede iniciar X cantidad de sesiones, que todas esas sesiones se van a manejar de forma independiente. Solo hasta que nosotros apliquemos el commit, estos cambios van a ser aplicados hacia la base de datos.
Hay algún tipo de cosas en las cuales cuando uno empieza en las bases de datos y uno está aplicando todos sus cambios, uno está haciendo un montón de inserts, está haciendo sus updates y mira que todo queda perfecto y luego simplemente viene, se desconecta, apaga la computadora y se va, y cuando uno se da cuenta le están escribiendo y te están diciendo no has aplicado nada, no has hecho nada, ¿dónde están los cambios que yo te pedí? Y uno se da cuenta que uno no aplicó commit, entonces todos los cambios que uno hizo nunca se vieron reflejados en la base de datos. Son algunas de las cosas que uno va aprendiendo en el camino, entonces ahí es donde yo les digo que el commit también es beneficioso. Cuando uno ya hizo todos sus cambios en su sesión, uno ya puede decidir en qué momento pasarlos hacia la base de datos, el ambiente de base de datos con commit, o deshacerlos con un rollback. Supongamos, aquí está lo que les decía, un delete from table, un update table set campo 2 y sin un where, o insertar un hola mundo, o hacer un book insert y muchas otras ejecuciones en SQL, las cuales uno llega a aplicar y no utiliza el rollback, o uno no inició la transacción y uno viene y aplica commit, uno hizo ese tipo de operaciones y uno se da cuenta que cometió un error porque olvidó un where o olvidó que no era el dato que uno esperaba o no era la columna que uno pensaba cambiar. Uno simplemente puede aplicar el poderosísimo rollback. Entonces, rollback está aquí para nosotros y vino para quedarse y vino para sernos útil siempre y cuando nosotros tengamos la transaccionalidad activada y siempre cuando nosotros vamos a usarlo en los momentos en los cuales nosotros vamos a necesitar del rollback. Ahora el commit, supongamos, uno realmente necesitaba borrar toda la información de una tabla porque eran datos que no servían y tú vienes y los borras y luego te desconectas, pero no aplicaste el commit, los datos van a seguir estando ahí y van a permanecer hasta que los apliques nuevamente y pongas commit, ejecutes el commit. Entonces el commit es bueno, así como el rollback también es bastante útil. Las transacciones son lo más útil que uno puede utilizar al momento de diseñar sistemas o lo más útil que uno puede tener al momento de hacer volcados de datos o al momento de trabajar con datos, porque nos permiten trabajar de forma independiente, independiente al ambiente de la base de datos, nos permiten manejar la consistencia, la integridad y la disponibilidad de nuestros datos y siempre tener los datos cuando nosotros siempre tener los datos que nosotros necesitamos. Quería hacer un ejercicio. Por aquí tengo un MySQL que estaba usando. Solamente me voy a desconectar. Ahí estamos. Empezamos nuevamente. Lo voy a agrandar un poquito ahí para que puedan ver bien mi pantalla. Entonces, vamos a crear una base de datos, create database test-db0, listo, use test-db0. Ahora sí, lo que quiero en este momento es mostrarles más o menos cómo funcionan las transacciones y que puedan decir, bueno, las transacciones sí funcionan y me gustaría utilizarlas en mi siguiente proyecto o cada vez que yo me vuelva a conectar para aplicar cambios, utilizar transacciones, así si en dado caso me borro toda la tabla de producción, la transaccional, la que lleva las ventas, no va a pasar nada porque yo simplemente puedo aplicar el rollback. Entonces creemos una tabla, create table tbl1, tbl2. Vamos a crear un campo A tipo int, un campo B tipo int y un C. Me parece que aquí es varchar en MySQL. Y esto debería funcionar. Listo. Tenemos creada la tabla y ahora vamos a hacer un insert. Bueno, sí, un insert. tbl2 a values. Perdón. Insert into tbl2 values 1,2,3, 1 hola mundo. Listo, ahora es select asterisco from tbl2. Tenemos nuestro primer registro insertado. Aquí viene lo interesante. Vamos a iniciar start
transactions, parece que se escribe así, no, perdón, por aquí lo tengo, solamente quiero revisar la documentación, es start transactions sin S, una disculpa. Eh, Listo, ahora que ya iniciamos la transaccionalidad, voy a volver aquí arriba y voy a aplicar aquí un asterisco. En este insert into tbl213, hola mundo. Muy bien. Y ahora le doy select, asterisco from tbl2, punto y coma. Y ahí está. Ahora apliquemos un rollback y volvamos a ver nuestros datos. Ya no existe. El rollback, como les decía, pues puede salvarnos el día. En este caso, pues inserté un dato duplicado y al mismo tiempo también inserté un dato el cual estaba erróneo, un asterisco en vez de una O. Entonces, al momento de aplicar un rollback, pues volví al estado anterior de la tabla y eso me regresó a la vida. En este momento, la transacción al momento en que aplica el rollback, ustedes se darán cuenta que ha finalizado. Entonces tengo que volver a iniciar el start transaction. Veámoslo. Insert into, hola mundo, y ahora le doy select. Ahora sí existe, y si aplico rollback, debería de desaparecer, veamos. No, entonces no aplicó el autocommit. Ahora pasemos con el start transaction. Start transaction, perdón, transaction, una T. Insertemos nuevamente un registro. Aquí insertemos ahora el 2 y apliquemos, veámoslo, select asterisco from tbl2, tbl2, coma. Quiero abrir otra terminal. Quiero revisar una cosa, perdón. Sudo MySQL. Veamos cuál era la base de datos. Use database. Use test-db0, select asterisco from tbl2. En este caso, era lo que les mencionaba, de las ACID. Ya que tenemos iniciada nuestra transaccionalidad y al momento en que nosotros insertamos este registro, si ustedes recordarán las ACID, esto ejecuta de forma independiente cada transacción y esto no se ve reflejado hasta que nosotros apliquemos el commit. Entonces, si nos damos cuenta, en esta tabla, la cual yo tengo en la pantalla, en la terminal derecha o izquierda, no sé, en la terminal 2, que sería esta, la voy a mover aquí. Podemos ver que solamente hay 2 registros, pero si yo hago mi select aquí nuevamente, aquí tengo 3 registros. Ahora yo voy a aplicar commit y aquí también me debería aparecer. Listo, ahora ya aparece en este otro lado el registro que yo había aplicado porque la transaccionalidad estaba activada. Entonces, los cambios que yo tenga en esta sesión no se verán reflejados en la otra hasta que yo decida verlo reflejado. Muy bien, ahora vámonos a lo bonito. Vamos a iniciar una nueva transacción y vamos a borrar todo en esta tabla delete from tbl2 y vamos a ver allá. Los datos siguen existiendo. Aquí los datos ya no existen. Y ahora yo le doy un rollback para salvarme. Al momento de que aplique el rollback, los datos deberían de estar aquí nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, hay 2 puntos. Cuando yo ejecuté el delete sin el where, eliminó todos los registros de la tabla. Cuando revisé la tabla, me asusté porque no tenía más registros y me aparece empty, pero recordé que tenía activada la transaccionalidad, entonces simplemente puedo aplicar el rollback y puedo recuperar toda la información que yo tenía en ese momento y volver a visualizarla. Incluso cuando yo había aplicado el delete en esta sesión,
yo pude revisar la otra tabla y notar que no había nada aplicado. Entonces eso me mantiene eh, la forma independiente en la que se ejecutan las transacciones. Volvámoslo a hacer, solo que esta vez ejecutemos un update, start transaction, update, tbl2, set, la columna A, no, la columna B igual a 4, y ejecutémoslo sin el where. Oh, sí, sí se ejecutó. Ahora veamos acá, si nos damos cuenta que sigue permaneciendo con 3, pero si miramos acá con select, aquí ya cambió a 4, y ahora vengo y aplico el commit. En este usuario ya debería de haberlo replicado. Aquí está el 4. De igual manera, en esta otra sesión, ahí está el 4. Entonces, el commit siempre es bueno, siempre y cuando se sepa utilizar, así como el rollback. Es quizás lo mejor, siempre y cuando uno tenga activadas las transacciones, porque siempre existe el caso en el que a uno se le llega a olvidar un where, o sea, uno se le llega a equivocar el where, los campos que uno definió, las columnas más que todo, en el update o en el delete, cuando uno borra todos los registros de ciertas tablas, siempre es bueno activar las transacciones para poder tener ese respaldo de que uno simplemente puede deshacer lo que uno hizo y poder ir deshaciendo y haciendo cuando uno lo necesite, así como ir activando ciertos save points en la base de datos para regresar a esos puntos en los cuales uno dijo, ok, en este punto yo considero que todo está perfecto, y ahí hice una revisión exhaustiva de la información que yo estuve modificando y creo que ahora puedo continuar, pero sin antes hacer un save point y luego pues seguir aplicando otros cambios, y si llego a fallar en algo, regresar a ese save point y volver a empezar desde ese punto y no perder todos los cambios que ya había hecho. Otra de las cosas, supongamos aquí en Start Transaction, estoy seguro que esto debería funcionar, delete, bueno, hagamos un delete, no, hagamos un insert, un insert en la into tbl2, values 100, 200, data, no sé si me va a alcanzar el espacio de la tabla. ¿Con cuánto lo definí? Con 20. Uy, no va a alcanzar. DE Latam. Así. Creo que me cabe chévere. Con la C grande. Listo, así se insertó. Ahora voy a hacer un delete from tbl2. Perdón. ¿Sí es tbl2? Sí. Listo. Y ahora vengo acá. Vamos a ver los registros. Sigo teniendo esta cantidad de registros. Y aquí le voy a dar un select para visualizar la información. Yo sé que ya no debería existir nada, pero ahora vengo y le doy un rollback. Rollback, punto y coma. Ahí yo me di cuenta que había cometido un error, entonces al momento de que ejecuté ese delete, lo hice mal. Lo que quería era eliminar otros registros, pero lo eliminé de forma incorrecta, entonces di un rollback para poder obtener nuevamente la información que yo necesitaba. Ahora sí puedo hacer lo que quería. Vamos a hacer un Start Transaction nuevamente. Apliquemos el insert. Lo estoy buscando. Aquí está. Y veamos, apliquemos un delete from tbl2 where a es igual a 2. No, sí, a es igual a 2. Ahora apliquemos ahora veamos en esta otra tabla, no debería haber ningún cambio. Ajá, y ahora apliquemos acá commit y visualicémoslo en la otra sesión. Listo. Ahí están aplicados nuestros cambios y ya se ejecutó de forma correcta, entonces ya puedo
darle commit a los cambios que yo necesitaba y ya visualizar el nuevo registro que dice Data Engineering Latam, chévere. Así como este, pues también lo tengo que borrar, entonces hagámoslo. Start transaction. Transaction. Y veamos, no lo borremos, cambiémosle solamente por la forma correcta en la que debería. Bueno, sí, borrémoslo. Delete from tbl2 where hola, perdón, ¿cómo se llama la columna? Creo que aquí en MySQL es algo así como el like, donde exista, no recuerdo cómo funciona el like acá, se iguala, escribámoslo de forma manual. Está en mayúsculas, hola mundo, en vez de esto, asterisco. Asterisco from tbl2 y apliquemos el commit. Antes de aplicar el commit, quiero visualizarlo acá, que aquí todavía existe. Sí, aún existe. Y ahora aplico el commit. Y ahora sí ha desaparecido. Creo que eso sería la información correcta que quería compartirles respecto a las transacciones. Como les mencionaba, las transacciones siempre son útiles, siempre y cuando uno las sepa utilizar y sepa sacarle provecho al uso de las transacciones. Uno puede evitarse ciertos problemas engorrosos de borrarse la base de datos de producción, o borrar la tabla de producción, la más importante, como la de ventas o la de clientes, por aplicar un cambio a todos los números de teléfono por un update mal hecho. Y uno, si tenía activadas las transacciones, uno puede volver a ese save point y decir, no, esto se puede volver a hacer, y uno está con mayor tranquilidad y sabe que las cosas pueden estar bien de nuevo, porque uno tenía activadas las transacciones. Y tener una expresión así de, la arruiné, me metí en un gran lío, pero lo solucioné. Y eso sería todo, compañeros, en las transacciones. Muchas gracias, Jefferson. Vamos a ver si en el chat tenemos algunas preguntas. Ha estado activo, ha estado como siempre la comunidad compartiendo alguna documentación en cuanto a el tema de hoy. Bueno, acá dice, gracias Joseph, bueno, a uno de los miembros que ha compartido una documentación, dice, la transacción debe ser iniciada cada vez que se hace rollback. Exacto. Se debe iniciar la transacción. En algunos, me recuerdo que ya sea con Begin, pero no es verdad. Algunas bases de datos, me parece que Oracle funciona con Begin y otras funcionan así como SQL, que es Start Transaction. Depende del motor. Hay una leyita, la documentación de la base de datos que nunca cae mal. Siempre es útil, y poder saber este tipo de cosas a uno le ayuda bastante. Tenemos acá otra pregunta que le hicieron poco antes. Dice, ¿el rollback debe ser usado justo luego de haber creado la tabla? O, por ejemplo, si se crearon dos tablas, ¿cómo se selecciona una en particular para aplicar el rollback? Ok. Buena pregunta. Solo déjame... El rollback únicamente es aplicable a las DML. Las DML significa insert, update y delete. En este momento se me escapa, pero yo considero, no estoy tan seguro, así que mejor no me hagan caso, el truncate. Creo que el truncate no es parte de estas, pero por lo menos estas tres, que son las DML, sí funcionan con la transaccionalidad. Entonces, al momento en el que tú estás trabajando con Data Definition Language, que es el Create Table, esto es independiente. Esto se crean las estructuras o se crean los objetos en la base de datos y no se ven afectados o no afectan la información que uno tiene dentro. Si gustan, pues yo creo que nos da tiempo. Bueno, no me gustaría tanto tiempo. No es necesario utilizar un rollback, o no funcionaría un rollback con un create table, es lo que quería mencionar.
funciona únicamente cuando uno está haciendo un insert, un update o un delete sobre la tabla misma y puede aplicarse a n cantidad de tablas. Uno puede estar trabajando una cierta, siempre y cuando uno tenga esto, start transaction, uno puede hacer, perdón, start, ¿cómo era? Start transaction, sí. Siempre y cuando uno haya activado el start transaction, usted puede aplicar los cambios a n cantidad de tablas, hacer y deshacer, borrar la información de las tablas que uno quiera hasta que uno aplique el rollback o hasta que uno aplique el commit. Cuando uno aplica uno de estos dos, eso significa que la transacción ha finalizado y uno quiere que ya los cambios o sean aplicados, reflejados en la base de datos, o sean disueltos. Entonces, un create table se verá reflejado en la base de datos, sí o sí. No sé si alguno de los compañeros podría decir algo similar o algo diferente a lo que mencioné. Entonces, la pregunta quizás sería, al darle begin start transaction, ¿esto se aplica a todas las tablas de la base de datos activa o Sí, podemos aplicarla y discriminadamente a algunas, solamente algunas y otras no? aplica todas las tablas. Recordemos que en la base de datos, bueno, siempre y cuando uno está trabajando en un ambiente ya de producción, un ambiente bastante grande de bases de datos, también existen los permisos. Entonces, uno va a poder aplicar los cambios a las tablas en las cuales uno tenga permisos. Ahí entra lo de los grants y los perfiles en las bases de datos, pero ese es otro tema. Uno siempre va a poder utilizar el insert con el begin start transaction. Uno va a poder utilizar el insert, el delete, el update sobre cualquier cantidad de tablas a las cuales uno tenga acceso a la base de datos. Sí. Y en cuanto, digamos, al uso del espacio, porque en algún lugar debe de almacenarse Sí. la opción antes de dar el commit o el rollback, ¿verdad? Sí, me parece que eso ya estamos hablando de table spaces. Cuando, no recuerdo si MySQL también funciona así, pero cuando uno crea un usuario, un nuevo usuario, el usuario, el momento en el que el usuario empieza a crear objetos o empieza a crear tablas, cambia el tipo de usuario y empieza a tener su propio table space. Eh, Esto va a depender porque el table space me parece que es donde se almacena la información que uno tiene de su sesión o de todas sus sesiones, de toda su información en el usuario que uno está utilizando, la conexión que uno está utilizando, y solamente cuando uno aplica el commit, ese table space se libera y aplica todos los cambios a la base de datos como tal. Los table spaces son unos archivos físicos, cada el punto ahora, o son un tipo de archivo físico donde se guarda toda la información que uno está utilizando. Uno puede definir el tamaño del table space, puede aplicar un montón de cambios o de configuraciones al table space para que este se pueda extender. Por aquí hay una instrucción, data file, ahí le define uno el nombre del archivo y que se extienda en el siguiente a 20 megabytes cuando este se haya llenado y que el máximo sea de 1000 megabytes. Me parece que eso, así es como se lee 1000 megabytes, no recuerdo realmente, pero eso es lo que uno va definiendo, de que el table space se pueda ir incrementando y así pueda uno tener más espacio o cuando llegue al límite, pues ya no ir utilizándolo. No sé si responde a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ver, si no tenemos alguna otra pregunta o quizás alguien quiere intervenir en base a su experiencia, pueda ampliarnos el tema que hemos trabajado el día de hoy. Pueden abrir sus micrófonos y comentarnos. Bueno, Jefferson, agradecerte por el tiempo brindado no solo ahora en la sesión de hoy, sino en la preparación del material,
en la coordinación para tener esta tu charla. Estamos muy agradecidos desde la comunidad y esperamos tenerte pronto de repente en otro espacio. Hombre, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y compañeros. Siempre es un gusto poder ahí estar en los grupos para poder apoyar cuando se necesite y poder echar una mano al que lo necesite. Y siempre es bueno trabajar así en comunidad y andar eh, compartiendo con la misma gente que tiene la misma mentalidad loca de uno de trabajar con datos y que le guste lo mismo. Es bastante chilero. Muchísimas gracias y pues ha sido un gusto. Voy a tener de compartir. Estamos de vuelta.